Bien, sean bienvenidos a este video explicativo acerca de lo que es ArrayList en el lenguaje de programación de Java para la materia de elementos de programación de la Universidad Mayor de San Simón. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? Bueno, ArrayList, como su nombre indica, es una lista, ¿no? Entonces nos permite almacenar datos del mismo tipo. Entonces quizás en este momento muchos estén pensando, bueno, yo ya sé manejar un arreglo, un array, entonces ¿qué beneficio me traería usar un array list? Bueno, en temas aplicativos uno y otro tienen sus ventajas y desventajas. En este momento vamos a tratar de hablar un poco las diferencias que existen entre ambos, más que todo en las operaciones básicas, que son las que solemos utilizar, ¿no? Primero, un array o un arreglo son espacios continuos de memoria asignados para almacenar un tipo de dato, sea primitivo u objeto. Por ejemplo, en este caso hay dos arreglos, uno de números enteros y otro de caracteres, y como ven en el dibujo se ve que son bloques uno continuo del otro, y lo mismo en el de chars, uno al lado del otro, ¿no? Entonces cuando nosotros definimos un arreglo en memoria, lo que va a hacer es ponerlos todos los valores juntos, así, uno detrás del otro. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con ArrayList? ArrayList solo trabaja con objetos y se considera una estructura dinámica, ya que su tamaño irá variando según nuestra necesidad. Es una clase que provee la librería útil y que internamente maneja un arreglo, el cual irá cambiando su tamaño a medida que se agreguen datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ArrayList, como su nombre indica, maneja un arreglo en forma de lista. Ok, bueno, eso tal vez suene un poco complicado de entender. Internamente, ¿qué es lo que hace? ArrayList va a crear un arreglo de cierto tamaño, por defecto es de tamaño 10. Entonces, cuando nosotros querramos agregar datos, la clase automáticamente los va a ir colocando de forma sucesiva. ¿Qué pasa cuando nosotros ya no tengamos espacio en el arreglo original? Entonces ArrayList se va a encargar de copiar todos estos valores a un nuevo arreglo. Acá se ve, este sería el arreglo original, el arreglo A, y los va a copiar a un arreglo B que sea de mayor capacidad. Normalmente se le aumenta la mitad del tamaño que tenía antes, ¿no? Bueno, pero esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, para que vean. En el arreglo A hemos llegado a un punto en el que ya no tenemos espacios disponibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a crear un arreglo B en el que aumenta el tamaño, cosa de que nosotros podamos seguir utilizando nuevas posiciones. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos saber? La declaración de un array se hace mediante el uso de corchetes. Ok, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, si yo necesito un arreglo de enteros, esta sería una forma de declararlo. La declaración de un ArrayList requiere la importación de una librería. La librería es Java Util ArrayList, ¿no? Entonces, si yo no hago eso, pues ni siquiera puedo empezar, ¿no? a utilizar ArrayList. Un array requiere ser inicializado con un tamaño. Entonces, acá, para que yo ya pueda empezar a utilizar mi arreglo, necesito darle un valor. ¿Qué es este valor? El tamaño. ¿Cuántas posiciones va a poder utilizar este arreglo? ¿Cuántos datos voy a poder guardar? En este caso son solo 5. ¿Qué va a pasar acá? ArrayList, al ser una clase, solo debe ser instanciado. Recuerden, esto tiene que ser en forma de objetos. Acá me he olvidado paréntesis. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es llamar al constructor de ArrayList y generar un nuevo objeto, ¿no? En la variable lista. Entonces, hasta ahí trataremos de hacer un poco de código. Entonces,
acá. Voy a crear, esta es la clase ejemplo de ArrayList. ¿Y qué es lo primero que estábamos mencionando? La declaración. Entonces, public void declaración. ¿Y qué era lo que decíamos? Si yo quiero declarar un arreglo de enteros, me basta con hacer eso. Si yo lo compilo, pues no me bota ningún tipo de problema. Voy a aumentar un poquito la letra. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si yo quisiera empezar a utilizar ArrayList? Entonces, ArrayList, lista, y trato de compilar. Me va a decir, no se puede encontrar el símbolo clase ArrayList. Entonces, ¿qué era lo que decíamos? Para empezar a utilizar ArrayList, yo necesito hacer el import java.util.arraylist. Y como ven, ahora sí está compilando. Pero ¿qué era lo que decíamos acá? Acá, ArrayList solo trabaja con objetos. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no puedo tener un arreglo de chars o un arreglo de ints o un arreglo de doubles, ¿no? Porque esos son tipos primitivos. Pues existen lo que son las llamadas clases envolventes, ¿no? Recordemos que int es el tipo primitivo, pero el tipo objeto es integer, ¿no? De char, ese es el tipo primitivo, su tipo objeto es character, ¿cierto? Entonces acá, ¿cómo yo le digo a este ArrayList que va a ser de algún tipo? Acá yo no, en qué momento le estaría diciendo vas a hacer una lista de números enteros. ¿Y por qué ha compilado si yo no le estoy dando ningún tipo? Bueno, lo que va a hacer por defecto Java es darle el tipo object. Entonces, si yo no le pongo ningún tipo acá a mi ArrayList, automáticamente Java lo va a interpretar como que sea una lista de objetos. No te va a preguntar, no te va a reñir, no te va a dar ninguna pista de que estás haciendo algo mal. Directamente lo va a tomar como que son objects. Entonces, si yo quiero que esta lista sea de enteros, tengo que especificar. ¿Cómo especifico? Usando el diamante, ¿no? Los símbolos de mayor menor, y le pongo acá el tipo de objeto que va a tener allá. Entonces ahora ya no es object, ahora ya es integer. Y como ven, compila, sigue compilando. Entonces la declaración es bastante fácil, ¿no? Sí o sí necesitamos usar la librería. ¿Por qué? Porque ArrayList es una clase que yo la tengo que empezar a utilizar. Esta clase ya está definida, ya tiene todos sus métodos. Lo único que yo tendría que hacer es utilizarla. ¿Cómo la utilizo? Con un import. Bien, ¿qué era lo siguiente que estábamos hablando? Inicializarlo. Para inicializarlo yo obligatoriamente en un arreglo necesito saber el tamaño de datos, ¿no? Necesito saber cuántos datos como máximo puedo almacenar. Mientras que en ArrayList simplemente basta con llamar al constructor. Entonces public void inicialización. Entonces voy a crear el mismo arreglo, pero esta vez le voy a decir que se inicialice como un arreglo para 5 datos enteros. ¿Qué va a pasar con el ArrayList? ArrayList de integer lista va a ser un nuevo objeto de la clase ArrayList con el constructor, con la llamada al constructor vacío. Si les sale ese aviso, no se preocupen, ¿no? Son solo advertencias, pero nuestro código está bien, está compilado, funciona correctamente, ¿no? Bueno, de momento no hemos hecho nada, pero no se preocupen. Esa sería parte de la inicialización. En un arreglo yo necesito saber el tamaño. Creamos esto, la palabra new, recuerden, es una nueva instancia de un objeto, pero para que sea un arreglo yo necesito darle el tamaño.
Mientras que para ArrayList yo lo único que necesito es llamar al constructor y nada más. Bien, ¿qué más necesitamos saber? El almacenamiento de datos en un arreglo se realiza mediante una posición válida con el uso de una asignación, mientras que en ArrayList el almacenamiento de datos requiere el uso de un método ya implementado por la propia clase. Existen dos variables, de las que más se utilizan: agregar un dato al final de la lista, que es el método add seguido del dato, y agregar un dato en la posición específica de la lista, es decir, a este método add le mando una posición y un dato. Ok, entonces, ¿qué ventajas y desventajas habría de esto? Bueno, ya les decía, en el arreglo sabemos exactamente cuántos datos hay y sabemos que todos están juntos, ¿no? Entonces, cuando yo le pase una posición, esto se realiza de forma inmediata. ¿Qué va a pasar con este método de acá? Bueno, como sabemos que internamente también maneja un arreglo, este de aquí no sería ningún problema, a menos de que hayamos ocupado todas las posiciones que teníamos y el arreglo tenga que crecer, ¿no? Entonces ese sería un problema. ¿Qué pasa con el segundo? Pues el segundo es más complicado aún. Bueno, la clase ya lo tiene implementado, ¿no? Pero por explicación, un poco de cultura general, lo que tendría que hacer esto, en la clase, es partir el arreglo en dos, copiar los datos, dejar una posición vacía y poner ahí el nuevo dato, ¿no? Todo es un poco confuso, pero los métodos ya están creados, ¿no? Yo simplemente es una explicación que les doy. ¿Qué necesitaríamos acá? Public void almacenamiento. Entonces, si yo creo, voy a copiar esto de acá. Si yo creo este arreglo de enteros, puedo decir fácilmente que el de la posición 0 va a guardar un 10 y me compila. Ah, pero ¿qué pasa? Yo también puedo decirle eso al ArrayList. Quiero que guardes un 10. Perfecto. Entonces ambos ahora solo tienen un dato, que es el número 10. Pero ¿qué pasa? Si yo hago ArrayList en la posición 3, digo, en mi arreglo de enteros, en la posición 3 le guardo un 5, esto compila. ¿Qué pasa si utilizo ese tipo de método con mi ArrayList? Add, y le digo que en la posición 3 añada el 5. Compila, parece que no he cometido ningún error. Entonces revisemos. Acá me creo un objeto y voy a ejecutar el método de almacenamiento, el que estábamos definiendo en este momento. ¿Y qué es lo que pasa? Me dice ha habido un error, array index out of bound. Esto lo voy a cerrar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues recordemos de que al ser un arreglo, sabe que va a haber 5 posiciones. Sabe que esas 5 posiciones están creadas, por más de que yo no las utilice. Este de acá va creciendo conforme yo le pida. Entonces, en este momento, yo tengo un dato, pero si quiero añadir un dato en la posición 3, primero que nada tengo que saber que hay una posición 3, ¿no? Este de acá ocupa la posición 0. Quiere decir que la lista solo tiene un elemento. Y al ejecutar esa instrucción yo le digo que vaya a la posición 3, la cual no existe. Entonces,
ahí hay un punto a tener en cuenta, ¿no? Cuando es arreglo, yo puedo añadir los valores en cualquiera de las posiciones dentro del rango, ¿no? Mientras que con la lista, yo tengo que estar seguro, si quiero insertar en una posición en medio, tengo que estar seguro de que hay valores antes y después, ¿no? Por eso insertarlo en medio, ¿no? Si utilizo este, siempre me voy a asegurar de que lo inserte al final, así que este de acá muy probablemente nunca nos dé un error. Entonces ese es un aspecto a tomar en cuenta. ¿Qué más necesitamos saber? La modificación de un valor existente en un arreglo y en un ArrayList solo requiere la posición y el nuevo valor. Para un arreglo se hace mediante una asignación, para un ArrayList se realiza mediante un método ya implementado en la clase, el método set. Perfecto. Entonces, public void modificación ya. Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría acá? ¿Qué pasa si digo en la posición 0 va a ser el número 10, ¿no? Como antes. Realizo varias operaciones en medio y decido que ahora el de la posición 0 quiero que sea un 7, ¿no? Entonces, acá yo estaría asignando un valor y como ya tenía un valor anteriormente, en esa nueva instrucción yo estaría reemplazando el valor de la posición 0. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso en ArrayList? Entonces, lista.add en la posición, el 10. No tengo que especificar posición. ¿Cómo yo podría hacer para reemplazar el valor después de, digamos, varias operaciones? Quiero reemplazar el valor de este que es la posición 0. Posición 0. Lo que yo tendría que hacer es llamar al método set. ¿Cómo funciona el método set? Bueno, acá nos dice se quiere un entero y un integer, ¿no? Recordemos que nuestra lista guarda integers. Entonces, este es el nuevo valor y esta es la posición. Acá nos dice, ¿no? Index element. Entonces, yo quiero en la posición 0 reemplazarlo por un 7. Perfecto. Entonces, esa sería la forma de realizar una modificación en ArrayList. ArrayList ya nos provee este método que es el método set, entonces nosotros simplemente tendríamos que utilizarlo, ¿no? Siempre recordar posición, elemento, posición, elemento. Lo mismo acá, posición, elemento. Bien. ¿Qué más necesitamos saber? Un arreglo no existe, en un arreglo no existe un proceso de eliminación como tal. Solo se podría dejar una posición del arreglo en el valor 0. Ya, eso lo vamos a explicar ahorita. ArrayList posee un método específico que nos provee esta operación, que redimensionará el arreglo para volverlo más pequeño, ¿no? Entonces decíamos, ArrayList maneja internamente un arreglo. Si yo requiero eliminar uno de los elementos, pues ArrayList se va a encargar de redimensionar el arreglo para quitar ese elemento esa posición que ya no nos sirve. Entonces public void eliminación ¿y a qué me refiero con decir el valor 0 en un arreglo? Cuando yo realizo esta instrucción, lo que estaría haciendo es crear un arreglo con 5 posiciones en 0, ¿no? El valor 0 es el valor neutro de cada tipo de dato, ¿no? Entonces, cuando son tipos objetos, son null, todos son null. Cuando son tipos numéricos, todos son 0.
Cuando son tipos tipo boolean, todo es false. Entonces esos son los valores 0, los valores nulos, ¿no? Mientras que en ArrayList, pues como yo lo acabo de inicializar, no tiene nada. Entonces es un arreglo vacío, es una lista vacía. ¿Qué sucedería si yo le digo en la posición 0, voy a guardar el elemento 10, lo utilizo, hago varias operaciones y ahora ya no me sirve, lo quiero eliminar? Bueno, no puedo eliminarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es reservado 5 espacios. Entonces yo no puedo deshacerme de uno solo porque sí. Entonces simplemente tendría que volverlo un valor 0, ¿no? Decir que aquí ya no hay nada importante o significativo para mí. ¿Qué va a pasar acá? Lista.add el 10. Ahí lo estaría añadiendo. Hago varias operaciones con mi lista, termino añadiendo, quitando, yo qué sé. Y ahora resulta que este elemento ya no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues llamar a lista.remove. Entonces, como ven acá, hay varios tipos de eliminación. Este remove, ¿cómo funciona? Como ven acá, requiere un objeto. Entonces, acá yo le tendría que decir qué objeto específicamente quiero que me elimine. Bien, este de acá, que en mi opinión es el más sencillo de utilizar, es darle una posición. ¿Por qué? Nuestra lista puede tener muchos objetos y algunos pueden ser el mismo, ¿no? Por ejemplo, de números, yo puedo tener infinidad de números 10, pero cuando yo le digo se mueve el número 10, la lista va a eliminar el primero que encuentre, pero tal vez ese no es el que yo quería. Mientras que este, como solo le estás mandando una posición, no va a haber riesgo de equivocarse. Entonces para mí este es el mejor. ¿Y qué posición pues quiero que elimine? El de la 0, ¿no? Entonces, al hacer esto, cuando yo lo añada, mi ArrayList solo va a tener el elemento 10. Al removerlo, mi ArrayList queda vacío. Entonces, nosotros tenemos que tener bastante cuidado con eso. ¿Qué pasa si trato de eliminar un elemento de una lista vacía? Pues me va a dar un error, ¿no? No puedo eliminar algo si ese algo no existe, ¿verdad? Entonces, si quiero eliminar algo, tengo que asegurarme que esa posición es válida, ¿no? De que hay algo ahí. Bien, ¿qué más necesitamos saber? Para conocer el tamaño definido para un arreglo, solo se necesita acceder al atributo length del arreglo. En ArrayList existe un método que nos permite conocer cuántos datos almacenados tenemos, el punto size. Entonces acá, public void tamaño. Entonces si aquí le digo int a, va a ser new int de tamaño 5 y le digo system.out.println, solo lo voy a imprimir para que se vea, no es necesario, pero para que ustedes noten cómo va a funcionar. ArrayList a.length, no, este es mi arreglo, no es el ArrayList. Entonces ArrayList de integer lista, que va a ser un nuevo ArrayList, y acá le digo que imprima su tamaño, lista.size, ¿no? Entonces tenemos que usar ese método. ¿Qué va a pasar? Ejecutaremos tamaño, y como ven, este 5 es del arreglo y este 0 es de el ArrayList. No tengo ningún valor en el ArrayList, así que
por eso me está mostrando 0. Mientras que del arreglo, como le estoy diciendo que va a almacenar máximo 5 datos, pues esos datos ya están reservados, ¿no? Entonces por eso me muestra 5. ¿Qué más? Eso sería una explicación un poco rápida de las operaciones básicas que nosotros podemos hacer, comparándolas un poco con un arreglo. Métodos importantes. Ya les decía, ¿no? El método add, que permite añadir datos a la lista. El método set, que permite reemplazarlos. Remove, eliminar. El get, que es el acceder. Eso lo vamos a manejar ahorita. El método size, que es el que veíamos para retornar el tamaño. Y estos dos últimos métodos son un poco más interesantes. Contains, que prácticamente es hacer una búsqueda. Entonces, si yo quiero saber si en mi lista existe un elemento, llamo a este método y él me va a decir true si es que lo ha encontrado o false caso contrario. ¿Qué va a pasar con indexOf? Este también es como un método de búsqueda, pero que además de decirte si lo ha encontrado, te va a decir en qué posición está. Ok, entonces, ¿qué sucede si yo busco un elemento que no existe? ¿Qué respuesta me va a dar indexOf? Pues la única respuesta que te va a dar es un -1, ¿no? Recordemos de que los arreglos siempre van desde 0 hasta una posición n. Entonces, si te dice la posición del elemento que me has mandado a buscar es -1, es ilógico. Entonces tú directamente puedes asumir de que no existe, no lo he encontrado. Entonces eso es una forma de interpretarlo, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un método que para utilizar el método get que nos permita mostrar los elementos de nuestra lista. Public void mostrar. Ya les digo, el system out es simplemente con el efecto de que vean la diferencia. Entonces acá voy a crear mi arreglo y mi lista. Entonces le digo, en la posición 0 va a ser 10. En la posición 1 voy a guardar un 9. En la posición 2 voy a guardar un 8. Y los otros que queden vacíos para no hacerlo tan largo. Mientras que acá hago así, lista.add 8, lista.add. Ya, entonces miren acá, para utilizar el método he añadido el 10, he añadido el 8, pero para que esté igual que el de arriba, en la posición 1 yo quiero añadir el 9. Entonces le digo, añado en la posición 1 el valor 9. Perfecto. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer ahora? System.out.println arreglo y for int i igual a 0 mientras i sea menor a a.len, recuerden el tamaño, y más. Entonces system.out.print y arreglo en la i. Entonces simplemente esto va a ser para mostrar los elementos de mi lista, de mi arreglo, con un espacio. Entonces para que no esté pegado, system.out.println. Y acá vamos a mostrar lo del ArrayList. Entonces acá de nuevo un for int i igual a 0 mientras i sea menor. Y acá para que nosotros sepamos el tamaño de nuestra lista, lista.size y más. Y lista.get en la i más un espacio. ¿Ya? Entonces,
Si yo quiero hacer el acceder, esta parte la voy a poner en comentario. Al decir A en la I, estoy accediendo. Y en este caso, al decir lista.get en la I, estoy accediendo. Bien, entonces ahora revisemos. Tendría que ser el mismo, en el mismo orden los valores. Bien, entonces aquí fíjense, como yo le he dicho que avance cada posición hasta el final del arreglo y solo hemos guardado 3 datos, me muestra el 10 que lo he guardado, el 9 que lo he guardado, el 8 que lo he guardado, pero como no he utilizado 2 posiciones, esas se quedan en 0, ¿no? El valor neutro, el valor nulo. Mientras que ArrayList, como solo he añadido 3 datos, solo esos 3 datos me los muestra. Entonces 10, 9, 8. Y como ven, el 9 esta vez se ha añadido correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber añadido el 10 y el 8, ya existía una posición 1. Entonces no ha pasado el mismo error que cometimos antes. Bien, esas serían un poco las explicaciones. ¿Qué pasa ahora si con los otros 2 métodos que les dije? Por ejemplo, system.out.println, ArrayList contiene el 10 en forma de pregunta, y acá le pongo lista.contains 10. Bien, entonces vamos a preguntar si es que la lista contiene un 10. Ahora system.out.println ArrayList, dime la posición del número 10. Entonces vamos a preguntar ahora por la posición. Lista.indexOf 10. Perdón, esto es con mayúscula. Ahora sí. Entonces ejecutaremos. Esto de acá lo cierro, creo un nuevo objeto y mostrar. Entonces, bueno, acá un salto de línea me he olvidado. ¿ArrayList contiene el número 10? Sí. ¿Por qué? Nosotros lo estamos viendo acá, ¿no? ArrayList, dime la posición del número 10. ¿En qué posición se encuentra? Pues es el primer elemento, así que la posición es 0. Bien, entonces esas serían un poco las explicaciones que tendríamos que, bueno, las consideraciones que deberíamos tener al momento de utilizar ArrayList. Acá voy a hacer un salto de línea solo para que esté más bonito. Bien, hemos hablado de las operaciones básicas que nosotros podemos manejar. ArrayList tiene un montón de métodos, ya los pueden ir chequeando, pero estas serían las operaciones básicas: la declaración, la inicialización, almacenamiento, modificación, eliminación, saber el tamaño y acceso, ¿no? Acceder. Bien, decirles también que si yo acá creo mi propia clase, por ejemplo en este caso persona, ¿no? Persona, que acá ya lo tengo. Si le pongo persona, entonces compila. ¿Por qué? Porque tengo la clase persona, puedo crear objetos de ese tipo, de la clase persona, y puedo almacenarlos en una lista, simplemente con avisarle a ArrayList de que lo que va a almacenar son personas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una clase y la necesitan para manejar una lista, pues basta con que le escriban acá y ya va a funcionar, va a poder almacenar todo tipo de objetos del mismo tipo, ¿no? Bien, eso sería todo. Espero haberles resuelto bastantes dudas.
trataré de hacer un video sobre un ejemplo de polimorfismo utilizando ArrayList también. Y bueno, eso es todo. Espero que haya quedado comprendido. Si no, me pueden escribir por los comentarios o al grupo de Telegram. Bien, gracias por ver. Hasta luego.